Continuando con esta exposición sobre la vida de Beethoven, vamos a iniciar un periodo muy importante de él, que es un periodo en el cual prácticamente va a desencadenarse luego de sus síntomas de sordera y va a ser una temporada de un alto grado de depresiones y de crisis, básicamente. En pantalla tenemos un testamento muy importante escrito en 1802 por Beethoven, que es el testamento de Heiligenstadt. ¿Sí? Este testamento es básicamente una carta en el cual él decanta toda su crisis, ¿sí? Sus ataques sufridos por causa de la sordera y que, digamos, se adjudica el destino, ¿no? Esta injusticia del destino. Empieza a entrar en una crisis también por ser objeto de burla como un compositor sordo y a estar básicamente solo, un estado de soledad, de aislamiento. Naturalmente, esta crisis de 1802 va a configurar lo que va a ser el prototipo del artista héroe que Beethoven va a encarnar, ¿sí? Y que va a ser como un motivo para que él pueda resucitar como el ave fénix de las cenizas y pueda vanagloriarse de sí mismo como un verdadero artista, ¿no? En este tiempo aparece una figura muy importante en la vida de Beethoven que va a ser Napoleón Bonaparte. Y este periodo que va a sucederse en 1803 es el periodo que conocemos como periodo heroico. Aquí pasan dos cosas. Por un lado, surge la intención de Beethoven de trasladarse a la ciudad de París, que va a ser como la capital de Europa en su momento, luego en 1789, y la aparición de Napoleón como figura de referencia. Napoleón y el bonapartismo son paradigmáticos en este momento, políticamente hablando, en Europa, y lo van a llevar a encontrar en Bonaparte esta figura del héroe que se alza por encima de las adversidades y se propone a él como salvación, ¿no? Parte de esta intención de la ida a París aparece la composición, la sonata para violín y piano en la mayor, opus 47, la Kreutzer, ¿sí? Que está dedicada a Rodolphe Kreutzer y a Louis Adams, los primeros violinistas y pianistas de París, según Beethoven, ¿no? Y aparece naturalmente la Sinfonía número 3, 1805, que en un principio estaba llamada naturalmente en honor a Beethoven, a Napoleón, perdón, como Sinfonía Bonaparte, pero que luego de que Napoleón se impone como dictador y posteriormente tirano de Europa, Beethoven va a cambiarle el nombre a Heroica. Su temática no es sobre Napoleón, es un tema sobre el artista héroe. El tema de la sinfonía es ese. Tiene un carácter muy marcial, muy masculino, entre comillas, ¿sí? Tiene un carácter muy operático. Y es una sinfonía, es la primera sinfonía que es básicamente incomprendida en su estreno. Es en ese momento en el cual Beethoven es entendido como un compositor para compositores y donde la música empieza a funcionar como catarsis para el compositor. La música instrumental con carácter dramático y el acto de la creación como un acto de autoexpresión puro. ¿Sí? Esas son las ideas que van a enmarcar básicamente lo que va a ser el romanticismo y que en el periodo heroico de Beethoven, dadas las crisis que viene sufriendo, sumado a la referencialidad con Napoleón, empiezan a ser punto de partida para el romanticismo. Es en esta época también donde él hace su último asalto al clasicismo, ¿sí? Con el estreno de las sinfonías número 5 y número 6. Son como una coleta, digamos, y una codeta a la sinfonía número 3 y naturalmente van a ser estrenadas conduciendo a un fiasco. El programa que se presenta incluye estas dos sinfonías. Es demasiado largo, muy denso para una, una audiencia que naturalmente en la Viena de su momento buscaba música de entretención, como hablamos en el caso de Haydn, y que con el caso de Beethoven va a entender que la música tiene otras intenciones. ¿Sí? Sin embargo, hay un punto bueno y es que el estreno de estas sinfonías
va a permitir que Beethoven pueda catapultarse como verdadero y real compositor. Va a alcanzar una especie de madurez en el ámbito público y va a permitir que una serie de aristócratas inclusive paguen a Beethoven para que se quede en Viena componiendo, ¿sí? O sea, va a buscar, o va a encontrar, perdón, muchos, digámoslo así, sponsors para su composición, para su labor compositiva. Aquí tenemos un pequeño listado de algunas de las obras principales de este periodo heroico, incluyendo la sonata La Kreutzer, la Waldstein, dedicada a uno de estos que fue su primer patrocinador, ¿sí? El conde Ferdinand Waldstein, la sonata Appassionata, la Sinfonía 3, Fidelio, que va a ser su única ópera, las sinfonías número 5 y número 6, y la séptima sinfonía. Ojo, aquí hago una aclaración. Beethoven termina de componer la sinfonía en 1812. Sin embargo, esta va a ser estrenada hasta 1813. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es en 1812 en el cual inicia el romance con la llamada amada inmortal. Este es un boceto también de la carta a la amada inmortal, en el cual aparece un tópico muy importante en Beethoven que vimos en alguna ocasión en primer semestre y es el tópico de la abnegación. La carta es una carta que se encontró post-mortem y que no tiene fecha. Sin embargo, dadas las investigaciones, se ha podido dar con la fecha hacia mediados de 1812, más específicamente el 6 y el 7 de julio de 1812. La carta está dedicada a Antonie Brentano, quien fuera una alumna de Beethoven en Viena y quien, razón por la cual estaba casada, se fue a vivir a Frankfurt en ese momento. Fue una relación a distancia, una relación en la cual Beethoven, podemos decirlo así francamente, la única vez en que Beethoven pudo eh, palpar el amor de una mujer, ¿sí? Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo. A mi edad debería tener cierta estable irregularidad en mi vida. ¿Puede eso existir en nuestra relación? Esto es una pequeña cita de la carta. La respuesta a si puede existir esta en nuestra relación es no podía, no podía. Aquí surge el tópico de la abnegación. Recordemos qué es la abnegación, comparándola con otra palabra, la resignación. Recordemos que una persona que se resigna es aquella persona que comprende y ve la realidad con pesimismo y cede a ella, entra acepta el pesimismo de la realidad, acepta que no puede existir un buen futuro. En este sentido, en el ámbito amoroso, Beethoven acepta que efectivamente no puede tener un amor con Brentano, no puede tener una relación estable con ella, porque no puede sortear estas propuestas que le proponía a ella, y era dejar a su esposo e irse a vivir con Beethoven a Viena. Pero el abnegado es aquel que sabe que la realidad es pésima, sabe que eso va a continuar, pero aún así se resigna se resiste a aceptarla. Es decir, es el que, sabiendo que va a llevar a un mal, se esfuerza porque por algún milagro, por alguna circunstancia de la vida, ocurra algo positivo, pero él sabe que eso no va a pasar, que probablemente no pasa. Esa es la abnegación, ¿sí? El abnegado. Esta relación, efectivamente, de amor imposible, empeora su situación, ¿no? Sumémosle que su sordera empeora en esta época. Es decir, volvemos al mismo cóctel, ¿sí? Al mismo cóctel de antes del periodo heroico, y es que, de 1802, y es que se configura una actitud de depresión casi suicida, ¿sí? En esta época también compone la octava sinfonía, que va a ser estrenada en 1814. La octava y la séptima van a estar escritas en un mismo periodo, ¿sí? Esta séptima sinfonía, ya la vamos a hablar de ella en su estreno, pero la de la octava sabemos que es muy novedosa, difiere muchísimo de las sinfonías anteriores, básicamente por su tratamiento estructural, ¿sí?
Yo les invito a que puedan escucharlas naturalmente de esta sinfonía, por ejemplo, el primer movimiento y el segundo movimiento. El segundo movimiento, por ejemplo, tiene una característica interesante y es que el artefacto importantísimo para nosotros los músicos, el metrónomo, había sido inventado. Y este segundo movimiento es como un homenaje, ¿sí?, a este artefacto y efectivamente a su creador. Les invito a que la puedan escuchar. Así pues, con esta final de la octava sinfonía, vamos a finalizar esta segunda parte de la historia de Beethoven para poder entrar a un periodo muy importante y es una vuelta a la fama de Beethoven en 1813 con la composición en conmemoración de la batalla de Wellington.